si pudiesen dar el coanfitrionaje al doctor Susaníbar. Doctor Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Napuri. Esperen un momento que estoy justo haciendo las coordinaciones acá para la presentación, pero ya lo tengo todo claro. Esperen un poquitito. Estaremos haciendo su presentación. Sí, Muy esperen buenas un momento. tardes con todos los participantes. Los saludamos desde la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud, e invitamos a participar de la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 15 de noviembre del 2022, el tema uso de extensores y bombas de vacío, a cargo del urólogo Luis Susaníbar Napuri, médico de urología peruana, invitado por la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Me informa, por favor, si se ve el vídeo? ¿Se ve la pantalla, doctor? ¿Se ve el vídeo? ¿Se me ven ustedes? ¿Sí? Sí. Ok. Comienzo un momentito. Esperen un ratito, por favor. Quiero terminar de... Siempre... Bueno, ¿qué tal? Por favor, doctor Eric, me avisa si estamos bien con el vídeo. Sí, doctor. Agradezco la invitación a esta nueva conferencia. Yo siempre buscando de colaborar con la gestión del Ministerio de Salud, del Gobierno del Perú, y la invitación tan cordial que me hace siempre el doctor Eric Napuri. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante importante que llama mucho la atención tanto en varones como en mujeres, en varones jóvenes, ¿ok? Y son los dispositivos de tracción y los dispositivos de vacío. Los dispositivos de tracción y los dispositivos de vacío, de repente uno dice, uno no los conoce de repente, uno no los entiende con esta terminología. Pero los dispositivos de tracción, ustedes los conocen como los extensores o alargadores de pene. Ahí sí los entendemos y los conocemos, y nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Será cierto que estos extensores, ¿no? Tan novedosos, tan famosos, ¿no? ¿Funcionan? ¿Será cierto eso? ¿O será cierto? ¿O es un fake news? ¿No? Eso es lo que uno se pregunta, ¿no? Y los otros son los dispositivos de vacío, estas bombas de vacío que generan una presión negativa en el organismo, en cualquier parte del organismo, ¿no? Que se utilizan mucho, por ejemplo, en la industria de la comercial para la ropa de cama, ¿no? O en la industria de la comida para generar vacíos, pero que permanezcan los alimentos más tiempo, o economizar sitio para guardar la ropa, ¿no? Estos dispositivos de vacío, ¿cuáles son sus aplicaciones actuales? ¿Para qué sirven? ¿De verdad funcionan los extensores? ¿De verdad sirven para extender, para hacer crecer el pene, para alguna enfermedad en particular? ¿Sirven o simplemente son aditamentos que se han inventado por una cuestión aleatoria y no tienen ninguna utilidad científica? A propósito de este tema, la Asociación Internacional de Medicina Sexual, a la que yo pertenezco, publicó en el mes de enero, dentro de su revista, ¿no? Los nuevos usos, así lo llamaban en inglés, obviamente, los nuevos usos de los dispositivos de tracción y de vacío, ¿no? Y es este artículo tan genial que yo les traigo a colación el día de hoy, porque nos va a ayudar a entender muchísimo este mundo que no es extraño para los urólogos, para los andrólogos sobre todo, pero que sí le es esquivo a los médicos generales o a los médicos de otras especialidades que no son la urología, ¿no? Así que vamos a desarrollar el tema. Espero pues que el tema sea de vuestro agrado y comienzo. A ver, un ratito que la pantalla me está incomodando. Acá estamos, ya está. Entonces, nos vamos al primer slide, ¿no? Quiero que entiendan que estos dispositivos, tanto los de tracción como los de
vacíos pueden ser utilizados para curvaturas congénitas o adquiridas, como por ejemplo la enfermedad de la Peyronie. Vamos a verlo más adelante. Se pueden utilizar para estirar el pene, podría ser una indicación, ya lo vamos a ver más adelante. Se puede utilizar antes de la colocación de una prótesis peniana, por ejemplo. Se puede utilizar luego de una cirugía de cáncer de próstata. Entonces sí tienen indicación, pero lo interesante de esta charla es la evidencia científica que hay de experimentos que se han hecho. ¿Okay? La Sociedad Internacional de Medicina Sexual nos dice que los dispositivos de extracción, lo que se llaman extensores o alargadores, se utilizan, ¿no? Utilizan una tracción mecánica que puede ayudar a modificar el tejido conectivo de los cuerpos cavernosos, de la lujinia, ¿no? Y que puede hacer que el pene se extienda. En este caso, ¿no? Efectivamente, para el tratamiento de la enfermedad de la Peyronie, por ejemplo, lo que uno tiene que buscar es un paciente adecuado, con una curvatura que no sea que no tenga mucha gradación, muchos grados, ¿no? Y la ventaja de estos procedimientos es que son económicos comparados con una cirugía, son bastante aceptados por el paciente, son bien tolerados por los pacientes. Esto es en cuanto a lo que dice la Revista Internacional de Medicina Sexual. La Asociación Norteamericana de Urología, como ustedes pueden ver, ya nos indica, ¿no?, que parte del tratamiento de la disfunción en casos de la Peyronie, la curvatura peniana adquirida, el tratamiento conservador es más aceptable, y los dispositivos de tracción y los dispositivos de vacío pueden ayudar a disminuir la deformidad, ¿no?, con un grado de recomendación C y un nivel de evidencia 3. O sea, sí están descritos en la literatura médica como mecanismos no quirúrgicos, no medicamentosos de tratamiento de la enfermedad de la Peyronie, la enfermedad de la curvatura peniana. En este momento se deben estar preguntando qué cosa es la enfermedad de la Peyronie. Los varones nacemos, llegamos al mundo, y aquí les presento a mi colaborador Sewedu, ¿no? Sewedu es mi colaborador, uno de los muñequitos que yo utilizo mucho para mis conferencias. Los varones podemos vivir con el pene recto, en erecciones, o con una ligera curvatura. Eso es lo normal. Existen algunos varones que nacen con curvaturas bastante pronunciadas. Esa es la curvatura congénita. Uno nace con eso, ¿no? Son jóvenes que van muy preocupados por esa curvatura. Pero existen varones que durante toda su vida han tenido el pene en erección recto o con una curvatura muy leve, y que con el tiempo comienzan a curvarse en el transcurso de los años, 30, 40, 50 años, y se dan cuenta, sobre todo a partir de los 50 años, que se comienza a curvar. Esa es la enfermedad de la Peyronie. Un pene que previamente era recto o con una curvatura muy poco pronunciada, en el tiempo comienza a curvarse con bastante agudeza. El paciente se preocupa, aparece una placa, un nódulo, que es hacia donde se hace la curvatura, y esa es la conocida enfermedad de la Peyronie, que es muy frecuente en pacientes que tienen más de 55 años y pacientes que tienen erecciones deficientes. Así que ustedes detectan un paciente con deficiencia en sus erecciones, conversen con ellos, que la posibilidad de desarrollar una enfermedad de la Peyronie es bastante grande en este tipo de pacientes. Pacientes con impotencia sexual, con disfunción eréctil mayores de 55 años, hay que mejorar la rigidez del pene, porque si no mejora la rigidez del pene van a suceder dos cosas. Primero, se puede curvar, y segundo, se va a achicar. Así que eso lo conversaremos en algún momento en las charlas que tenemos programadas con el doctor Napuri sobre disfunción eréctil y sobre enfermedad de la Peyronie. Entonces, ya las guías internacionales de urología nos hablan sobre el uso de los dispositivos de tracción y los dispositivos de vacío para los problemas de Peyronie, ¿no?, las curvaturas congénitas. Y también la Asociación Europea de Urología nos dice que estos dispositivos de vacío, ¿no?, pueden ser utilizados para la disfunción eréctil. Los dispositivos de vacío son utilizados para impotencia sexual desde hace muchos años y están considerados, juntamente con las ampollas intracavernosas, como un tratamiento de segunda línea. Recordemos, primera línea de tratamiento para la disfunción eréctil, primera línea de tratamiento para disfunción eréctil es psicoterapia con tratamiento medicamentoso oral,
y modificación de hábitos de vida. Segunda línea de tratamiento de disfunción eréctil, dispositivos de vacío que pueden estar asociados o no a ampollas intracavernosas de papaverina o el prostagilo, como ustedes quieran llamarlos, Bimix o Trimix, y tratamientos de tercera línea, la colocación de prótesis peniana. Las ondas de choque y el plasma rico en plaquetas, si bien puede mostrar alguna ayuda en los pacientes, tienen que ser muy seleccionados y no están considerados hasta la fecha en ninguna guía clínica internacional o nacional como parte del tratamiento regular de la disfunción eréctil, así que nos quede muy claro ello. ¿Ok? ¿Qué dice la revista sexual la revista de medicina sexual? Justamente el artículo que les comentaba, ¿no? Rol emergente de la terapia de tracción peniana y los dispositivos de vacío eréctiles, ¿no? Nuevas indicaciones de los dispositivos para distintos trastornos urológicos y sexuales, que pueden utilizarse como monoterapia y que puede estar recomendada como terapia combinada, es decir, estos dispositivos nos pueden ayudar a mejorar la condición sexual o anatómica de la persona conjuntamente con otros. ¿Qué es un dispositivo de vacío? Es un dispositivo que se va a colocar sobre el pene, ¿no? Imagínense, si algunos han visto los dispositivos de vacío, no se colocan sobre el pene, son unas esferas usualmente transparentes, a las cuales uno va a generar una presión negativa, se va a sellar la base con un ligamento y se va a generar una presión negativa, y esto va a hacer que el pene crezca. El pene se vuelva más gordito y que crezca en longitud, tanto en diámetro como en longitud, logrando una erección adecuada. Este dispositivo de vacío tiene en la base un aparato que va a permitir colocar un ligamento que va a evitar que la sangre salga del pene y va a lograr una erección adecuada. Estos dispositivos de vacío son bastante útiles para tratamientos de la disfunción eréctil, que es por lo que por mucho tiempo se utilizó. Ahí tienen los dos dispositivos de vacío más utilizados, los que son a presión común, esfigmomanómetro, como tomarle la presión al pene, digamos, ¿no? Uno genera una presión negativa y produce gradualmente el crecimiento del miembro masculino, y los dispositivos a batería, ¿no? A pilas, que hacen el mismo procedimiento. Es algo así como ponerse un termo sobre el pene, ¿no? Que le genere una presión negativa. Le va a generar definitivamente un aumento de la longitud y de la circunferencia y genera erecciones adecuadas. Y como ustedes ven en el dibujo del lado izquierdo, ¿no? En el dibujo del lado izquierdo, ustedes pueden ver que ahí están las ligas que se ponen en la base para asegurar que la sangre venosa no salga del pene y se genere una erección, ¿no? Para eso sirve. ¿Cómo se han estudiado los dispositivos de vacío? Aquí viene la parte más bonita de la charla, que es la explicación, para mí, la explicación científica de qué cosas hacen, ¿no? Los estudios Doppler han demostrado que hay un aumento de la arteria cavernosa. Excelente, entonces. ¿Qué sucede? El diabético, el hipertenso, tiene problemas de erección porque tiene un problema vascular, vasculogénico. Entonces, ¿el médico qué hace cuando da la pastilla? Tadalafil o el sildenafil. Uno le da un químico que aumente el óxido nítrico para que esto favorezca la erección. Todos sabemos que el óxido nítrico favorece la erección, pero no hacemos que los vasos sanguíneos se modifiquen con él. Le aportamos un químico para que mejore la química dentro del pene, para que mejore la erección, y algunos pacientes responden muy bien. Han habido nuevos métodos, como por ejemplo las ondas de choque y el plasma rico en plaquetas, que también aporta sustancias químicas que pueden, en el caso específico del plasma rico en plaquetas, apoya factores de crecimiento tecidual que van a ayudar también a aportar químicos como el óxido nítrico para mejorar las erecciones, facilitarlas, no producirlas, ¿ok? A diferencia de las sustancias vasoactivas como la papaverina, que produce la erección, estas sustancias las facilitan. El mismo mecanismo hace las ondas de choque, que en teoría y entre comillas nos dice que generan nuevos nervios y generan nuevos vasos sanguíneos, cosa que bastante discutible, pero sí tiene un efecto positivo en la química de la erección y produce una mejoría de la erección. El dispositivo de vacío lo que ha demostrado es ampliar, poner más gruesas las arterias cavernosas. Eso ayuda. Y las arterias pequeñas. Y los estudios han sido hechos ya y comparados con Doppler pre y post
dispositivo de vacío. Entonces es una gran ayuda para los problemas de erección. Los dispositivos de vacío, ustedes pueden ver aquí, van a mejorar la oxigenación de los pacientes. Sería interesantísimo que en algún momento discutamos el artículo per se, que es un artículo muy bueno. Van a mejorar la oxigenación de los cuerpos cavernosos sin necesidad de un suministro nervioso intacto. Es decir, por ejemplo, un paciente que tiene una neuropatía diabética que está produciendo problemas de erección, el simple hecho de aplicarse un dispositivo de vacuo va a ser beneficioso para las erecciones. Inclusive va a ayudar a que mejore su respuesta a los inhibidores de la fosfodiesterasa. Viagra, o sea, sildenafil o tadalafilo, vardenafilo, van a mejorar sus respuestas. Entonces es una alternativa muy buena antes de tratamiento de tercera línea, que es la prótesis peniana. Entonces, el dispositivo de vacuo con estos estudios está demostrando que está mejorando. Posee mecanismos antihipoxia, antifibrosis, antiapoptosis, evita que haya muerte celular, mejora, lo que decía en el slide anterior, mejora la oxigenación del tejido, disminuye la aparición de colágeno tipo 3, que va a hacer que se fibrosen los cavernosos, va a ayudar a evitar perder tamaño de pene, va a ayudar a perder circunferencia de pene, si se utiliza de manera regular. El problema con estos dispositivos es que hay que utilizarlos mucho tiempo. Y ustedes pueden ver ahí los cortes teciduales de cuerpos cavernosos, ¿no? Ustedes pueden apreciar, ¿no?, cómo los índices apoptósicos han disminuido, ¿no? En los núcleos, lamentablemente, por cuestiones de economía de la charla, no se puede mostrar slide más grande por el mismo diseño del doctor Eric. Le hago una crítica muy constructiva al respecto, de que deje una lámina con prácticamente en blanco para que los médicos podamos poner fotos o dibujos un poco más amplios, porque nos limita un poquito el diseño como ustedes lo están viendo, ¿no? El diseño de la lámina de slide, ¿no? Que de por sí me parece muy bueno, ¿no? Entonces, es importante que el dispositivo vacío no solamente va a ayudar a que el vaso sanguíneo se estire más, que sea más ancho, que crezca más, sino que va a ayudar a disminuir a mejorar la oxigenación del tejido, ¿no? Ustedes recuerdan esos pulmones artificiales que hacen que la caja torácica se expanda, que hacen que los pulmones se expandan, hace lo mismo, una presión negativa, ¿no? Y esto evita la fibrosis. Importante en el diabético, un gran número, más de la mitad de los pacientes a los cuales yo les coloco prótesis penianas son diabéticos, ¿no? Tienen valores muy elevados de hemoglobina glicosilada y muchos de ellos tienen problemas de neuropatía. Entonces, el dispositivo de vacío como un coadyuvante en el tratamiento de la disfunción eréctil es fenomenal. El problema es que el paciente no lo acepta, no le incomoda estos dispositivos, no usarlos mucho tiempo. También ha demostrado que preserva el músculo, o sea, ayuda con la oxigenación, ayuda dilatando las arterias, ayuda evitando la fibrosis y preserva el músculo, ¿no? La relación colágeno-músculo liso en el pene se mantiene e incluso puede mejorar, ¿no? Y esto se ha demostrado en los estudios, que los tengo a colación al final de la charla en resumen, ¿no? Los diferentes estudios que estamos presentando. Estos son estudios que se han hecho ex profeso para evaluar los dispositivos de vacío desde un punto de vista técnico, ¿no? Hay una parte bioquímica también importante para aquellos que les encanta la bioquímica, ¿no? Cómo afecta los factores de crecimiento tecidual, ¿no? Cómo actúa a nivel de las transferasas en tejidos, en los vasos sanguíneos. Lo que produce en sencillo, en fácil, es que va a haber un aumento de óxido nítrico. O sea, un dispositivo mecánico mejora el oxígeno, disminuye la fibrosis, mantiene el músculo y aumenta el óxido nítrico. Genial. Sí, uno de los principales puntos de ataque para la disfunción eréctil es la generación de óxido nítrico con pastillas como el sildenafilo o el tadalafilo. Si a esta generación química le aportamos los dispositivos de vacío, mejoramos la erección del paciente. Importantísimo. Es por ello que las asociaciones internacionales de urología
han aceptado los dispositivos de vacío como mecanismo de tratamiento de disfunción eréctil. Esta es la causa, ¿no? Mejora la presión arterial media, mejora los valores en el Doppler con sustancia vasoactiva de la presión intracavernosa, mejora la sintetasa endotelial de óxido nítrico, que es una enzima que va a ayudar a generar óxido nítrico, ¿no? Y mejora también lo que habíamos visto en el slide anterior, las condiciones musculares dentro de los cuerpos cavernosos. Los estudios en humanos que también han sido hechos, ¿no?, han ayudado a verificar la hipótesis de que el aumento del flujo de sangre oxigenada puede revertir la hipoxia en el cuerpo cavernoso, disminuyendo la apoptosis y disminuyendo los factores fibróticos. Esto lo demostró Juan en el año 2000, Joan en el año 2010, y está ahí, les he dejado el DOI por si acaso alguno de ustedes quiere entrar al artículo, que es bastante interesante, bastante amplio, pero no es difícil de digerir, digamos. Los dispositivos de tracción. Los dispositivos de tracción se utilizan en la urología desde el año 2008. Antes han habido dispositivos, pero no eran dispositivos que hayan sido muy estudiados, ¿no? Los dispositivos de tracción hay de dos generaciones, de la primera generación y de la segunda generación, que van a diferenciarse en cuanto a su diseño, ¿no? El de primera generación, que es el que están ustedes viendo, es un dispositivo que se va a colocar en la base del pene, ¿no? Y que va a poner un segundo anillo en el glande, debajo del glande. Vamos con nuestro amigo Sebo Edu. Tenemos el pene, hay una base que se va a colocar aquí, en la base del pene, y hay otra que va a ir aquí en el glande. Entonces, la del glande va a estar conectada con la de la base, con una varilla, y esta varilla va a ir generando una tensión que va a ir estirando el pene con el objetivo, por ejemplo, de enderezarlo, con el objetivo, por ejemplo, de que el varón gane centímetros, ¿no? Vamos a conversar sobre los objetivos reales, ¿no? Con los resultados reales al respecto. Pero esos son los objetivos, ¿no? Es un dispositivo que tiene los anillos, las varillas estabilizadoras que ustedes ven a los lados, que son las que uno va a ir aumentando en giros, ¿no? Los giros de la varilla van a producir una mayor tensión y van a ir estirando el miembro viril. Estos dispositivos, igual que los dispositivos de vacío, se tienen que utilizar mucho tiempo, ¿no? Estos son... Upa, ya nos fuimos, no nos vayamos a equivocar. Espérenme un ratito que hemos tenido un problema aquí. Bueno, ya nos... Qué pena, a ver, por acá estamos, ya, vámonos por aquí, ya. Estos dispositivos de... Bueno, vamos a tener un problemilla por ahí. ¿Ah? Estos dispositivos de primera generación, como ustedes ven, esto es prácticamente son unos anillos, ¿no? Difieren de los de segunda generación, porque los de segunda generación son un poquito más complejos de utilizar, ¿no? Tienen como un pico de pato por ahí, ven ustedes, pero también permite que se tuerza el pene, es articulado, tiene un componente de contraflexión, ¿no? Son más cómodos de utilizar. No existen aún, se están diseñando de tercera generación, pero todos los que se han diseñado no han progresado, han fracasado porque no ofrecen mayor ventaja contra los de primera y segunda generación. Los dispositivos de tracción que existen en el Perú, la mayoría que son adecuados, uno tiene que mandarlos pedir. No hay dispositivos de tracción buenos, los que venden en los sex shops son de pésima calidad y no son recomendables. ¿Qué se ha logrado con los dispositivos de tracción desde el punto de vista científico, ¿no? Se ha logrado mejorar, ¿no? Gracias a la tensión que se llama mecanotransducción, una expansión gradual de los tejidos, específicamente de la aluginia, ¿no?, y del cuerpo cavernoso, y se ha podido demostrar que se forma nuevo tejido colágeno. Estos estudios se hicieron, aquí ven en el dibujo, en ratoncitos, ¿no? Se le generó una curvatura anómala de Peyronie, ¿no? Se le generó y después se sometió a dispositivos de tracción y se logró demostrar en los ratoncitos que el pene se podía estirar, pene del ratoncito, con los dispositivos de tracción. Se generaron callitos, placas fibróticas en los cuerpos cavernosos, específicamente en la aluginia de los penes, y microplacas, lógicamente, estamos hablando de ratoncitos, ¿no? Y la aplicación continua de la tensión mejoró la curvatura, disminuyó
la fibrosis aumentó, hubo un aumento de colagenasa, y lo que permitió, desde el punto de vista de la tracción, con dispositivos de tracción, que la curvatura se mejore. Estos son los estudios en animales previos hechos a los estudios de tracción en humanos, que tenemos también varios estudios a la sazón. Los mismos experimentos con roedores, con dispositivos de tracción, demostraron, ¿no?, que podíamos utilizar estudios con dispositivos de vacío o dispositivos de extensión. O sea, se comenzaron a comparar, ¿no? Y lo que se logró encontrar para la cuestión de tejidos, para la cuestión química, para la cuestión celular, para la cuestión histoquímica, o sea, oxigenación, disminución de fibrosis, mejoramiento de calidad muscular, mejoramiento de tejidos, aumento de diámetro arterial o venoso. La tendencia era que era mucho mejor utilizar un dispositivo de vacío que un dispositivo de tracción para fines teciduales, no para curvaturas, para fines teciduales. Ya con respecto, a la siguiente slide, con respecto a los estudios con roedores, ¿no?, había una mejor presión intracavernosa, y ustedes están viendo el dispositivo de tracción con el dispositivo de vacío, que hasta el de vacío al medio, ¿no? Había una mejor presión intracavernosa con el dispositivo de vacío que con el dispositivo de tracción. Lógicamente, una cosa es generar un espacio de vacío que llene el vaso sanguíneo con que lo estires, ¿no? Cuando estiras el vaso sanguíneo, por una lógica muy sencilla, no vas a mejorar mucho la capacidad oxigenativa. ¿Qué es la peroní? Justamente esto, el clavo chueco, ¿no? El pene curvo, pene torto, hablan los brasileños, ¿no? El pene curvo, ¿no? Ese pene curvo que gradualmente aumenta y es muy incómodo para tener actividad sexual, es muy incómodo visualmente, puede producir dolor tanto en el hombre como en la pareja. El hombre muchas veces tiene que acomodarse en una pose sexual determinada para poder disfrutar de su actividad íntima con la pareja. Literalmente un dolor de cabeza. Y señores, el pene curvo, la peroní, está asociado a problemas de impotencia de la gran mayoría de pacientes. Entonces no solamente se trata de enderezar el pene, sino de mejorar la erección. Para los que no son urólogos tienen que entender eso. Pene curvo no solamente implica mejorar la curvatura, sino mejorar la erección. Desde el punto de vista de pene curvo, estamos hablando, ahora sí, vamos a hablar de patologías específicas. La peroní, pene curvo adquirido, varón de más de 55 años que ha tenido erecciones adecuadas, que con el tiempo ha ido teniendo una curvatura que le produce incomodidad para la penetración, dolor, visualmente le incomoda, el hombre se bajonea mucho, el hombre se siente mal, se deprime, le huye al sexo. Lógicamente se está deformando su pene, ¿no? Los hombres somos falocentristas. Entonces, ¿qué se ha encontrado en estos estudios? Hay muchos estudios que podríamos conversar, yo les he traído dos, el de McDonald's, así como el de las hamburguesas, y el de Rahim, ¿no?, que mejora la curvatura en el 68%, ¿no? McDonald's nos dice, todos los que utilizan terapia de tracción mejoran la curvatura. Lo que no nos dicen ellos dos es que las curvaturas no mejoran como quiere el paciente, sino como quiere el médico. Les explico. Si yo tengo una curvatura de unos más o menos 30 grados y le aplico un dispositivo de tracción, yo puedo corregir unos 20 grados y se va a ver muy bien ese pene. Pero si yo tengo una curvatura de 90 grados y logro mejorar unos 10 grados y me voy a quedar con 40 grados de curvatura, definitivamente ese paciente no se va a sentir muy bien con el dispositivo de tracción. Es por eso que debemos seleccionar al paciente que va a tracción y al paciente que no va a tracción. Nosotros hemos tenido casos muy singulares en los cuales hemos mejorado curvaturas muy interesantes, ¿ah? Miren, curvaturas de este tipo los hemos logrado normalizar prácticamente. Pero estos dispositivos se utilizan muchos días, por muchas horas, son muy incómodos. Ustedes ven aquí en el slide, esta es cómo se realiza
Este es un esquema publicado en la Revista Europea de Urología, cómo se realiza el tratamiento con dispositivos de tracción, ¿no? La primera semana y la segunda semana son solamente, el paciente toma 2 semanas solamente para acostumbrarse a utilizar el dispositivo de tracción. Es un exoesqueleto que tiene que tener de 8 a 6 horas, todo el día, ¿no? Todas las 6 horas continuas, un exoesqueleto sobre el pene. Es bastante incómodo. Ese es el principal problema de tasa de abandono de tratamiento. Y después, cada mes y durante los 9 a 12 meses, tiene que ir al consultorio del urólogo para hacer un seguimiento. No es solamente comprar el equipo, que es lo que usualmente hace la gente, ¿no? Buscan a Doctor Google, a Doctor TV, a Doctor RPP, se compran el dispositivo de tracción, se olvidan que esto tiene que ser medicado, seguido por un médico, hacer un acompañamiento médico, y lógicamente a las 2 semanas abandonan el tratamiento, si es que no vienen con lesiones, porque estiran demasiado el miembro masculino y terminan los pacientes lesionados. Los dispositivos de tracción funcionan, nosotros hemos tenido casos exitosos muchos. Se usan de 2 a 6 horas dependiendo del protocolo. Es bastante tiempo. Ya hemos visto que hay 2 generaciones de extensores. Para mí, ninguno, o sea, las 2 tienen efectos adecuados. Los de segunda generación podrían utilizarse en menos tiempo, esa es la ventaja, por eso pongo de 2 a 6 horas. Generalmente con el de segunda generación el paciente se queda 3 horitas por día durante 5 días por semana. La curvatura puede mejorar de 10 a 40 grados. Nosotros, en urología peruana, donde yo trabajo, con mi hermano Fernando y con mi padre, Luis, que en paz descanse, ¿no? Logramos mejorar bastantes curvaturas. No les puedo decir una cantidad porque, digamos, de 100 pacientes que entrarían, ni siquiera llegamos a 100 pacientes por año. De 20 pacientes que entren a protocolo de extensión con una buena indicación, con unos buenos parámetros, con una buena ecografía, de los 20 pacientes, 2 o 3 solamente continúan con el tratamiento. Imagínense, la tasa de abandono es altísima, altísima. ¿Ok? Y el tratamiento para peronilla, ustedes deben saber muy bien, es o cirugía o la aplicación de Ciaflex, que es una ampolla en la placa de peroní, que no existe en Perú y de existir costaría $30,000, $40,000, imposible pagar eso. Entonces, el tratamiento de la peroní o de la curvatura congénita usualmente termina en una cirugía. Entonces, el tratamiento de tracción, tanto para el peroní como para curvatura congénita, es una alternativa muy atractiva y económica, ¿no? A comparación de un procedimiento quirúrgico. ¿Ok? ¿Qué se ha visto con los dispositivos de tracción? Que puede aumentar la curvatura, que puede mejorar la curvatura, que uno puede ganar centímetros. Entonces, acá viene la extrapolación. Aquí viene la extrapolación. Yo he leído que los dispositivos de tracción sirven para ganar centímetros. No dicen sirven para ganar centímetros en la peroní. Dicen sirven para ganar centímetros. Ok. Entonces, los dispositivos de tracción en la peroní sirven para ganar centímetros. Si ustedes ven un jorobadito tiene un tamaño, este tamaño, aquí, ¿no? Y si el jorobadito mejora su joroba, va a crecer, en teoría, visualmente está creciendo, pero en realidad no está creciendo, se está enderezando. Entonces los pacientes perciben que ganan más, efectivamente puede haber una ganancia de 1 a 2.5 centímetros. No es el objetivo en la peroní que el paciente gane centímetros, el objetivo es mejorar la curvatura y en ocasiones recuperar la longitud que está perdiendo por la enfermedad. Recordemos que es un paciente con disfunción, generalmente con disfunción eréctil. Entonces, peroní con disfunción eréctil se tiene que mejorar la erección, si no esa curvatura va a empeorar. La circunferencia puede aumentar, pero el dispositivo de tracción peniana no está diseñado para engrosamiento peniano, para aumento de circunferencia, como los anglosajones dicen. Penile girth augmentation, ¿no? El aumento del girth, no es para engrosamiento. Puede ayudar, sí, pero el dispositivo de tracción no tiene esa finalidad. Ideal en curvaturas de menos de 50 grados, ¿no? Yo le dije, la de 90 no va a haber manera. La curvatura de 90 no va a haber manera que la corrija. Es una de 50, 40 grados. Yo personalmente les digo, yo voy al triángulo, rectángulo, isósceles.
grados, ¿no? 45 grados para abajo. Yo trabajo con eso, triángulo, rectángulo, isósceles, para tracción peniana o para dispositivos de vacío, puede mejorar tanto en curvatura congénita como adquirida. Pero, tiene que hacer un seguimiento, ¿ok? Yo no llego a los 50 grados. Se puede mejorar, según mi experiencia, 10, 15 grados. En algunos casos hemos logrado mejorar casi 20 grados, pero nunca hemos pasado los 20 grados. Puede mejorar, sí, ayudar muchísimo, y esto le levanta mucho la autoestima al paciente, y no es quirúrgico, ¿no? Idealmente debería utilizarse en la fase aguda. Como ustedes saben, la enfermedad de la peronistas tiene dos fases. La fase aguda, que se presenta con dolor, que es cuando el paciente comienza a darse cuenta que está con la curvatura, que muchas veces nota que hay un nódulo, ¿no? Una masa, un carozo, ¿no? en la albuginia que la palpa debajo de la piel, y dice, me está saliendo un nódulo y hacia ese nódulo se está curvando. El paciente se da cuenta, pero ¿qué hace el paciente que tiene la peronistas? No va al médico. Es más, los pacientes cuando tienen una enfermedad no van al médico. Hacen un periplo, un laberinto un poco extraño de la receta del primo, el anuncio del comercio, ¿no? El anuncio del periódico, van a la farmacia, se automedican y no llegan al médico. Entonces no llegan en fase aguda, llegan ya en fase crónica donde los tratamientos son diferentes, ¿no? Entonces y el paciente, lamentablemente, el paciente le miente al médico. Pacientes que tienen 3, 4 años de enfermedad le dicen al médico, me acabo de dar cuenta hace 4 meses. Y los médicos, así como los sacerdotes, sabemos, ¿no?, de qué pie está cojeando el feligrés, digamos, ¿no? Entonces sabemos, no nos pueden engañar, ¿no? Entonces, conversar con la gente, si ustedes tengan una persona que está con curvatura peniana, que vayan al urólogo, porque la curvatura va a empeorar, y los riesgos no solamente es que la curvatura empeore, sino que el pene se achique. Y ahí sí vamos a estar en un grave problema. ¿Ok? Sí, pasamos a un siguiente slide. A ver por aquí. Pati, ¿qué fue? Bueno, aquí ustedes van a ver cómo mejora el dispositivo de tracción la curvatura peniana. Este es un caso emblemático de la revista. Nosotros tenemos casos propios, pero lamentablemente no tenemos permiso de nuestros pacientes para, como ustedes deben saber, publicar las fotos, ¿no? Ustedes saben que ahora para tomarle fotos a los pacientes hay que pedirles su permiso por escrito. Lo mismo para aquellos que hacen labor en hospitales de docencia. El paciente que es sometido a docencia debe firmar un documento donde autoriza que lo examinen los alumnos. ¿Por qué les digo esto? Hace poco terminé un curso de criminalística, y esto en el futuro va a suponer denuncias contra el colega por malpraxis. Entonces, si ustedes trabajan en un hospital, y de eso podríamos conversar otro día, sobre las nuevas legislaciones a nivel mundial, sobre los cuidados que hay que tener con los pacientes para evitar querellas y problemas, ¿no? Justamente existen documentos, las normas existen en el Perú al respecto de los pacientes que van a ser sometidos a exámenes por alumnos. Tienen que firmar un documento autorizándolo por acaso. ¿Okay? Entonces yo no tengo permiso de mis pacientes para poner fotos de ellos, pero recurrimos a los que están en la revista, ¿no? Entonces ustedes ven en el lado izquierdo el pene curvo y en el lado derecho el pene enderezado. ¿Funciona? Sí, funciona. Pero el paciente tiene que estar pegadito al médico, tiene que continuar con el médico. Y ustedes ven al lado derecho, tanto en la toma transversal como en la longitudinal, cómo ha ido mejorando la curvatura y cómo la placa ha ido poniéndose más afinada, ¿no? Perdiendo un poco de grosor. ¿Funcionó? Sí, se comprobó con Doppler y con ecografía simple. En el Doppler nosotros usualmente les hacemos antes del tratamiento un Doppler con sustancia vasoactiva inyectada, y después del tratamiento, a las 6 semanas, un Doppler simple, a los 6 meses y a los 9 meses un Doppler con sustancia vasoactiva, y nosotros logramos demostrar en algunos de nuestros casos que han disminuido la fibrosis de la placa, pero los casos que han seguido tratamiento, ninguno de los pacientes que ha seguido tratamiento y ha seguido con el tratamiento ha dejado de mejorar su curvatura. Eso se lo puedo garantizar, ninguno.
No siempre han mejorado lo que han querido, pero no existe ningún paciente que haya hecho terapia de tracción que no haya mejorado en nuestra poca serie, ¿no? Que algún momento la publicaremos. Aquí está la lámina un poco más grande, ¿no? Estos son fotos de ejemplos, ¿no? Caso izquierda, caso derecha, en ambos casos hubo una mejoría. Ustedes pueden notar en el caso 1, el caso de la izquierda, ¿no? Luego 9 meses cómo mejoró, inclusive el afinamiento que tenía el paciente, ¿no? Hay una parte que está bastante afinada, como un reloj de arena, mejoró considerablemente, ¿no? Estos pacientes, por si acaso, fueron con tratamiento de tadalafilo, ¿ah? O sea, hay que darles algo para mejorar esa erección, ¿no? Tadalafilo, las ondas de choque pueden ayudar en la erección, pero no en peroní, por si acaso. Tenemos una charla, creo, doctor Eric, para hablar de ondas de choque. Es una charla bastante novedosa, ¿no? De choque, plasma rico en plaquetas y chip sexual, ¿no? Vamos a conversar sobre eso que dice la norma. Interesante que dice la norma, porque una cosa es dar por dar y otra cosa es la norma, ¿no? La terapia de tracción peniana, como ustedes pueden ver ahí, Lu, Yurkamin, Rahim, ¿no? Rahim, como él dice, no es Rahim, Abdel me dijo, ¿no? No soy Rahim, soy Rahim. Me lo encontré por ahí en algún congreso, mira el tipo. McDonald, así, ¿no? Todos ellos nos dicen, pues, ¿no? Pacientes, por ejemplo, el de McDonald, ¿no? 53 pacientes con disfunción eréctil asociada a enfermedad de la peroní que mejoraron, ¿no? Están sus resultados. No quiero que se lleven los estudios en la cabeza en memoria, lo que quiero que sepan que la tracción peniana sirve para enderezar el pene en peroní. Ese es un mensaje. ¿Para qué enfermedad sirve? Para peroní, hemos aprendido. Uy, ¿y aquí qué pasó? Y el alargamiento, cuando yo doy charlas y conferencias, y me gustaría que la gente que nos está siguiendo en estas charlas, tanto hombres como mujeres, respondan a la pregunta. ¿Quién no se ha preguntado? Primero, ¿quién no se ha preguntado cómo sería tener el pene más grande o más ancho? ¿Quién levanta la mano? Yo levanto la mano. Por lo menos nos lo hemos preguntado. En segundo, ¿no? En segundo lugar, ¿a quién no le gustaría tener mejor el pene? Verse mejor. ¿A qué chica no le gustaría tener una mejor silueta? ¿No? Tener más derrière, ¿no? Tener un poquito más de busto, ¿no? ¿No? Muchas chicas van a responder que sí. Entonces, la pregunta sobre los dispositivos de tracción es, ¿sirven para hacer crecer el pene en una gente normal? Esa es la pregunta. Porque el alargamiento y el engrosamiento peniano es uno de los temas que más se buscan en Internet y que más buscan los pacientes y los médicos. Los médicos también somos humanos. Los médicos también queremos tenerlo más grande, más ancho. Queremos vernos más fornidos. Queremos ponernos más guapos. También queremos, somos humanos. Entonces, también sirve. Entonces, los médicos se quedan ahí. Oye, ¿pero hay algún estudio? Claro, el doctor Susaníbar, gracias al doctor Napuri, gracias al Ministerio de Salud, nos dio una charla sobre los nuevos usos de los dispositivos de tracción, en este caso, los alargadores, ¿no? Entonces, para alargamiento, ¿qué hay? Primero, se tiene que usar mucho tiempo, ¿ok? ¿Qué más hay para alargamiento? Creo que hay un micrófono abierto, doctor Eric, por favor verifique porque estoy escuchando un acople por aquí. Repetimos lo anterior, ¿no? Para alargamiento puedes ganar de 1 a 2.5 centímetros. ¿Qué dice la literatura al respecto? Es profeso sobre dispositivos de tracción para alargamiento, cuando nosotros queremos solamente alargamiento. No estamos hablando de peroní, ¿no? Los estudios que hay son en dispositivos de primera generación, hay que tomar bien las medidas mediante la técnica del stretch test, ¿no? Se utiliza de 4 a 6 horas, hay estudios de 3 a 5 horas también, durante 2 semanas, ¿no? Y luego durante 8, 7, 9 meses en una serie, y se logra una ganancia promedio de 1.5 centímetros como máximo.
Han habido casos de ganancias de 3 centímetros y han habido casos de ganancias de menos. ¿Cuál es la recomendación con dispositivos de tracción, al igual que con cirugía de sección de ligamento? Este es un tema bastante candente, ¿no? Oído la música. ¿Cómo se puede hacer que crezca el pene? ¿Cómo puedo hacer para estirarlo? Con pastillas no hay manera, con ejercicios no hay manera, con células madre no hay manera, con ondas de choque no hay manera. Con plasma rico en plaqueta, el Priapus Shot, no hay manera. Se pueden utilizar dispositivos de alargamiento, dispositivos de tracción peniana para alargar el pene, y se puede utilizar cirugía. ¿Cuánto se gana promedio? Un rango. Esa es la respuesta. De 0 a 1.5. O sea, tanto el paciente que hace dispositivo de tracción como el paciente que hace una cirugía puede ganar un rango de 0 a 1.5 centímetros. Puede ganar 0, puede ganar 1 milímetro, puede ganar 1.5 centímetros. Los pacientes que hacen tracción para ganar, pueden ganar los centímetros que les digo, o un poquito más, pero cuando dejan de utilizarlo pueden perderlos. Los pacientes que son sometidos a cirugía de alargamiento, entre comillas, que más que nada es una cirugía de exposición para que se vea un poco más el pene, pueden tener fibrosis que hagan que se acorte. Entonces, conversar mucho de ello. ¿Por qué? Porque las cirugías de alargamiento usualmente tienen una baja tasa de satisfacción justamente por esa razón, ¿no? Porque el paciente no gana lo que quiere. Entonces se siente defraudado, frustrado, se frustran mucho los pacientes. Hay que evaluar mucho para ese tipo de pacientes. El alarga, por ejemplo, acá hay otro estudio, este es el Magin, creo, no me acuerdo ahorita. Igual, ¿no? Se utiliza mucho tiempo el dispositivo y la ganancia en erección, miren, 1.2, ¿no? O sea, ¿ganan? Sí. Estamos hablando de dispositivo de tracción para ganancia de longitud, no para la peronía. ¿Existen estudios? Hay estudios. Entonces, cuando alguna persona me dice, doctor, ¿pero en qué basa usted las charlas o las conferencias que da? En los estudios que están publicados, ¿no? Acá hay otro estudio donde uno ve, pues, los rangos, ¿no? Se hizo inclusive un análisis de covarianza, ¿no? Porque no solamente se estudió la longitud, sino se estudió la longitud del pene flácido en circunferencia, ¿no? Acá el flácido había, por ejemplo, una ganancia de 1.7. En erección se gana menos. Siempre se gana menos que en flacidez. Uno en flacidez, por ejemplo, ve 2 centímetros, en erección gana 1 centímetro. Eso es clásico de la utilización de alargadores, ¿no? Eso es algo que normalmente los pacientes no saben, no lo leen tampoco, no está difundido, digamos. Pero siempre el promedio es 1.5, 1.2, no se gana más. ¿Es mucho 1 centímetro? ¿Es mucho 1.2 centímetros? No, señores. Pónganse al espejo ustedes, estiren 1 centímetro, pónganlo en 15, y luego pónganlo en 16 y mírense el espejo y ustedes lo van a ver prácticamente del mismo tamaño. Por eso, la tasa de satisfacción de estos tratamientos para alargamiento no ayuda, ¿no? El paciente no tiene mucha satisfacción. Y para la erección, ¿servirán los dispositivos de tracción? Ya estamos por acabar, señores, no se preocupen. ¿Sirven para la erección los dispositivos de tracción? Pues ya se ha demostrado hasta la saciedad, ahí está la bomba, ¿no? Dispositivo de tracción, que que los dispositivos de vacío son de gran utilidad para la impotencia. Es una medida de tratamiento de segunda línea. La persona que tiene impotencia y utiliza un dispositivo vacío tiene una chance de más del 50% de tener erecciones adecuadas. Cuando nos vamos a la literatura llegamos hasta más del 90%. O sea, vas a tener una buena erección, definitivamente, ¿no? Ahora, los dispositivos de tracción, así como, perdón, los dispositivos de vacío, que son indicación para impotencia, para mejorar la erección, y las prótesis penianas cayeron en desuso cuando en el año 1986 apareció el Viagra, porque el Viagra permitió el tratamiento de las disfunciones eréctiles de una manera más fácil. Entonces, ha habido caída de esto, pero está cobrando auge de nuevo porque la población a nivel mundial es más obesa, la población a nivel mundial consume más sustancias tóxicas, la población a nivel mundial consume más dulces, entonces hay más diabetes, hay más hipertensión, hay más problemas de neuropatías y todo eso hace que ya la pastilla esté comenzando a dejar
hacer efecto, y los pacientes están retomando, por ejemplo, los dispositivos de vacío como una solución a su disfunción eréctil, ¿no? Y para los implantes, yo soy implantólogo, ¿no? Así me llaman mis pares del grupo de andrología de la Sociedad Peruana de Andrología a la cual yo pertenezco, es uno de los cargos en que yo me desempeño. Ahí estoy con mi hermano Fernando, ¿no? Estamos en el Hospital Coral Gables de Miami. Nosotros hacemos una capacitación anual, cuando no dos, una o dos veces al año. Vamos a hacer cirugías de mediano y gran porte de implantes penianos, parte de nuestro training, porque acá en Perú se ponen muy pocos implantes. Vamos a operar con el doctor Paul Perito, mi maestro y mentor, cirugías complicadas de prótesis. Entonces, tenemos algo de experiencia, ¿no? Siguiéndole los pasos siempre a mi padre, Luis Aníbal Pérez, que también era implantólogo. Los dispositivos de vacío son muy útiles cuando uno va a poner una prótesis antes de colocarla. ¿Por qué? Porque te va a mejorar las condiciones del tejido, va a mejorar el ancho del cavernoso, el ancho de los vasos sanguíneos, entonces va a ayudar un montón. Se puede utilizar, por ejemplo, en los pacientes que han sido sometidos a cirugía de cáncer de próstata, que posiblemente vayan a terminar utilizando una prótesis peniana. Entonces uno le pone un dispositivo de vacío como un tratamiento para la impotencia secundaria a la cirugía de cáncer, y para ir garantizando que se mantenga estirado el pene con un buen calibre de cuerpos cavernosos para una cirugía posterior de prótesis. No existe evidencia de que los dispositivos de tracción, los extensores, funcionen para cirugías de próstata, de prótesis. Y por último, cáncer de próstata. ¿Qué hay con respecto al cáncer de próstata y los dispositivos de tracción y los dispositivos de vacío? El hecho de operarse de cáncer de próstata va a implicar inmediatamente que el pene se achique por lo menos 1 centímetro. Y esto es muy sencillo de entender. Cuando uno quita la próstata, cuando uno opera cirugía de cáncer y no cáncer, hay una diferencia muy grande y muy significativa. Vámonos a imaginarnos por un momento que la próstata es una naranja. Entonces, cuando uno opera la próstata, uno quita la pulpa de la próstata, de la naranja, y eso se llama cirugía benigna. Uno quita el adenoma, la pulpa, lo que creció y obstruye, pero deja la cáscara, entonces se mantiene la anatomía. ¿Ok? Cuando uno opera cáncer, quita toda la naranja. Entonces, toda la uretra prostática, estamos hablando de uretra, toda la uretra prostática desaparece inmediatamente después de la cirugía. Y esa desaparición de uretra prostática, lógicamente, estás acortando la uretra, estás acortando el pene. Por eso que los pacientes que se operan de cáncer de próstata pierden longitud de pene de mínimo 1 centímetro. Y muchos de los pacientes, más de la mitad, diría yo, van a desarrollar problemas de disfunción eréctil. Y como habíamos visto, la disfunción eréctil produce curvatura peniana y acortamiento de pene. O sea, además del centímetro de pene que perdió el paciente, va a perder más centímetros a medida que pasan los años. Se pierde la estabilidad de las columnas, digamos, de los cuerpos cavernosos, y se comienzan a achicar los pisos. Entonces el pene se hace más chiquito. Los pacientes que se ponen prótesis después de mucho tiempo de tener disfunción eréctil nos dicen siempre: doctor, ¿por qué me ha puesto una prótesis de 12 centímetros y yo tenía 18 centímetros? Tenía 18 centímetros. Past tense. Actually, 12. Entonces, las prótesis se ponen a medida, no es lo que quiere el paciente ni lo que quiere el médico. Se pone lo que va a entrar dentro de la carga, dentro del lapicero. En este lapicero Parker solamente entra una carga de lapicero Parker. Si le pongo una carga chiquitita, va a bailar, y si le quiero poner una carga de plumón ancho, no va a entrar la carga. Se pone exacto lo que necesita la prótesis. Los pacientes van a reportar siempre disminución de tamaño. Entonces, ¿qué hacemos los médicos cuando operamos un cáncer de próstata? Lo primero que hacemos es darle un tadalafilo para ver si esto le puede ayudar a mantener su erección, evitando, ¿no?, los problemas de erección, valga la redundancia, de erección o de impotencia posteriores a la cirugía de cáncer de próstata, que es un hecho. Pacientes operados de cáncer de próstata van a tener un desmedro en su rendimiento sexual. La ventaja de utilizar dispositivos de vacío es que el paciente, si un paciente se opera de cáncer de próstata y a los 2 o 3 meses comienza a utilizar
un dispositivo de vacío, conjuntamente con terapia de piso pélvico, ojo, eso va a ir mucho mejor que solamente con dispositivos de vacío, el paciente va a retomar su actividad sexual rápidamente. Eso le va a ayudar no solamente en su sexualidad, sino también en su recuperación postoperatoria del cáncer. Todo paciente que ha sido diagnosticado de una enfermedad que es muy preocupante, ¿no? Que lo limita al paciente mentalmente. Entonces, la actividad sexual le va a ayudar muchísimo a superar su enfermedad, ¿no? Y personalmente, ¿no? Los dispositivos de vacío yo los utilizo en combinación con tadalafilo y con terapia física, que hay muchas cosas por hacer ahí. Pueden ser ondas, puede ser ultrasonido, ¿no? Terapia de vacío. Los pacientes que nosotros hemos operado de cáncer, todos entran a un protocolo integral de disfunción eréctil que nosotros hemos desarrollado, que le hemos llamado PIDE, las siglas protocolos integral de disfunción eréctil, y van muy bien, ¿no? Logramos ayudarles mucho con sus problemas de erección posteriores al cáncer. Los dispositivos de tracción peniana, pues, han sido utilizados para erección también, han demostrado de cierta manera ser más tolerables que los dispositivos de vacío, pero en realidad en nuestro medio no se ha utilizado como un tratamiento posterior a la cirugía de cáncer. Los dispositivos de vacío sí, hay algunos urólogos que los recomiendan para cáncer, ¿no? Y vamos ya acabando la charla. En resumen, de bomba de vacío es un tratamiento recomendado en todas las guías internacionales para impotencia, disfunción eréctil. Para extender, para ganar longitud, no ayuda, ¿no? Tiene una relativa utilidad en la enfermedad de la peroní, pero hay que acordarnos de que ayuda a mejorar la circulación en los tejidos, entonces en ese caso sí podría ayudar en el peroní. Es muy útil luego de una cirugía de cáncer de próstata porque va a retomar el paciente la erección más rápido, va a poder tener actividad sexual, lógicamente ayudado con la bomba de vacío, y hay una mejoría relativa antes de la colocación de prótesis peniana. Y por último, las indicaciones o el resumen de las indicaciones actuales en medicina y neurología para dispositivos de tracción es un dispositivo que puede ayudarnos en la disfunción eréctil, es un dispositivo que nos puede ayudar en la enfermedad de la peroní para mejorar la curvatura. La ganancia promedio va a depender de las series con un máximo de 1.6, generalmente es 1.5, 1.2, y acuérdense siempre que es un rango. Es muy útil luego de una cirugía de próstata para mantener longitud y antes de la colocación de prótesis no ofrecen mayor ventaja. Esperemos pues que esta charla sobre los usos nuevos de dispositivos de tracción y dispositivos de vacío hayan sido de vuestro grado y espero las preguntas que tengan a bien realizar. Doctor, nos preguntan con respecto a la enfermedad de Peyronie si es adecuado el inicio de tratamiento en la adolescencia. A ver, la enfermedad de la peroní no es la enfermedad del adolescente. Hay dos diferencias fundamentales. Peroní es pene normal que con el tiempo se curva. En el adolescente el pene ya está curvo. Nace curvo porque, digamos, imaginémonos los cuerpos cavernosos que son 2 cilindros. ¿Ok? ¿Qué sucede en la peroní? Uno de los cilindros tiene un callo. Ustedes han inflado esos globos largos. Esos globos largos usualmente se curvan porque hay un callito hacia un lado, se curvan hacia ese lado. En la peroní, el pene se va a curvar hacia el lado donde está la placa. En el pene curvo no hay placa. ¿Por qué se curva? Porque uno de los cavernosos es más chico que el otro. Se curva hacia ese lado. O la pared anterior del cavernoso es más chica que la posterior y se curva hacia adelante. El pene congénito no es peroní. ¿Se puede utilizar extensores en pene congénito? Sí, puede ayudarles a ganar, a mejorar su curvatura, sí, pero no es, ¿no? Hay diferencias fundamentales. El pene congénito, la curvatura usualmente es hacia abajo. El pene de la peroní del adulto, la curvatura es hacia los lados y usualmente es arriba. O sea, tiene diferencias de presentación usuales. El pene congénito es un pene muy largo. Por eso cuando uno le somete una cirugía a un joven por curvatura congénita, no pierde mucha longitud, porque la cirugía puede hacer que pierda longitud. Un pene de 20 centímetros que baja de 18 no es mucha diferencia. Un pene de 16 centímetros que baja de 14
no es mucha diferencia. En cambio, un pene de la peronía es un pene normal, entre comillas, en el peruano de 11 a 13 centímetros, que va a perder también tamaño. Es muy diferente la forma de presentación. Pero sí se puede utilizar en la adolescencia, pero acuérdense, siempre con seguimiento del urólogo. Doctor, nos preguntan sobre patologías en pene, como por la mutilación de pene. Si por un accidente hay una mutilación de el pene, ¿cuál es el tiempo de conservación y cuál es la forma de poder conservarlo para que pueda ser reimplantado? Bueno, en realidad, en hielo, ¿no? Ni bien ha habido una mutilación, tiene que acudirse al centro, al nosocomio más cercano, pero generalmente, eso, para los que manejan tejidos, pues los tiempos, mientras más rápido, es mejor las posibilidades de, de recolocación, digamos, ¿no? Usualmente son emergencias muy graves y que se solucionan rápido si uno está en ciudad, pero imaginémonos que esto suceda en un pueblo alejado, la posibilidad de recuperación del órgano es baja, ¿no? Lo que se recomienda es el control del sangrado y del dolor, ¿no? Sedación, control del sangrado e inmediatamente llevarlo a un hospital de nivel 3, ¿no? Hospital grande, porque si lo llevan a un hospital pequeño, difícil que logren ubicar un urólogo. No, los hospitales de nivel 1 no tienen especialistas, los de nivel 2 pueden tener especialistas, pero no están de guardia los especialistas. Entonces hay que buscar un hospital o un nosocomio de nivel 3, donde hay un urólogo, pero lo más rápido posible. O sea, uno no puede estar esperando el ómnibus, ¿no? Tiene que correr, es una emergencia, terrible emergencia. Las erecciones se pueden recuperar. Hay algunos casos de secciones de pene aquí, por pasionales, digamos, que se han recuperado al 100% las erecciones, ¿no? Pero son casos que se han resuelto inmediatamente, uno no ha esperado mucho tiempo. Lo más rápido, es lo más rápido, lo más rápido. Si está uno lejos de la ciudad, pues tiene que llegar lo más rápido a la ciudad, ¿no? Los urólogos tenemos entrenamiento en ello, es una cirugía bastante trabajosa, larga, ¿no? Porque no solamente hay que unir, hay que entrar usualmente con un vascular, ¿no? No solamente hay que unir vasos sanguíneos, hay que unir nervios, o sea, es complicada la cirugía, pero es bien sucedida muchas veces, ¿no? Doctor, sus recomendaciones finales con respecto al tema de bombas de vacío. Bueno, en primer lugar, que sepan que existe. En segundo lugar, que existe literatura médica que apoya su utilización de manera científica, médica, adecuada, ¿no? Si está bien indicado, va a ayudar. ¿En quién puede ayudar? En el pene curvo, en el pene con impotencia, ¿no? Tanto el pene curvo congénito como adquirido, en el pene con impotencia. Puede ayudar para extender el pene en algunos casos, pero no gana. El paciente quiere ganar 5 o 6 centímetros con una cirugía o con un extensor de pene, eso es imposible, ¿no? Porque tienes que estirar los nervios, los vasos sanguíneos, los cuerpos cavernosos, la uretra hay que estirarla, no es tan fácil. Estirar la uretra, en serio, no es tan fácil, ¿no? Entonces, no se gana lo que uno quiere como extensión. Se puede utilizar después de la cirugía de próstata, porque los pacientes tienen impotencia, si tiene indicación. Se puede utilizar antes de la cirugía y colocación de prótesis para mantener el pene estirado en una buena longitud o en un buen ancho, con unos buenos vasos sanguíneos, que van a favorecer la colocación del implante, ¿no? No tiene otras indicaciones, ¿no? Peronismo, o sea, curvatura peniana, extensión de pene, impotencia sexual, previo a la cirugía de implante de prótesis y posterior a la cirugía de cáncer de próstata. Muy agradecido por haber aceptado esta invitación. Reciba los saludos cordiales de el director ejecutivo, el director general de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud, el doctor Guillermo Guatuco Collantes, el director ejecutivo de la Dirección de Telemedicina de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias, el doctor Felipe Peralta Quispe, nuestra directora ejecutiva de Infosalud de la sede central del MINSA, la magíster Edith Betsabe Pariona Valer, del decano del Consejo Regional 22 Apurímac del Colegio Médico del Perú, el doctor José Luis Osorio Ticona, así como del director general de la Dirección Regional de Salud Apurímac, el doctor Renan Ramos Morón, de la directora general
de la directora de la Red de Salud Abancay, la magíster Janet Indira Pichigua Bernales, y de todo el equipo de InfoSalud, que permite el que podamos salir día a día con todos estos temas de apoyo a nuestros compañeros de trabajo del primer nivel y de los niveles hospitalarios. Muchas gracias, doctor Eric, por la invitación y estoy atento a un nuevo convite en otra charla o conferencia. Gracias. Muy agradecido a todos los participantes. Los invitamos a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom, e invitarlos el día de mañana a la telecapacitación Rol de la quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de mama localmente avanzado, a horas 11 de la mañana, con el oncólogo Alexander Chávez Guamaní, director de la Red de Salud de Ayacucho, que estará compartiendo esta presentación. Les dejamos el post de mañana en el chat de el Zoom. De la misma manera, les dejamos link de asistencia del día de hoy en el chat del Zoom. Muy agradecidos a todos ustedes, los participantes, por apoyarnos día a día, para poder llevar estas telecapacitaciones a lo largo y ancho de todo el Perú.